Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Tobar García. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 20003419. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho, el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, y el nombre del reto que presento es ¿cuál es la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La asesora educativa es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Y bueno, en este reto vamos a presentar dos casos. El primero es el siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es si consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Bueno, yo considero que sí hay una responsabilidad por parte del Estado, ya que se dio una detención arbitraria, en este caso por parte del policía hacia Ana. Además, estuvo incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas y, bueno, fue sometida a burlas y tratos humillantes en barandilla. En este caso podemos observar que la detención, pues como ya lo mencioné, fue de manera arbitraria, ya que el dar los panfletos con citas bíblicas no es considerado un delito, por el contrario, pues es el ejercicio de un derecho, el derecho a la libre expresión y a la libertad de religión. Pues estas situaciones atentan con lo establecido en la Constitución. Hay el artículo 16 de la Constitución Política plantea la detención arbitraria, que es pues este atentado al derecho a la libertad personal y a la seguridad jurídica. El artículo 6 también habla sobre el derecho a la libertad de expresión. En este caso, Ana tenía el derecho a hacerlo. Y el artículo 19 habla también sobre las garantías en el proceso penal. Respecto a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, bueno, pues también hay artículos como el artículo 2, el artículo 9, el artículo 12 y el artículo 18 que nos plantean pues que se da aquí una violación a los derechos a la libertad, a la seguridad, a que nadie puede ser arbitrariamente detenido ni arrestado y bueno, tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. El segundo caso es el siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa-habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues respondiendo a la misma pregunta, se puede observar en este caso que pues nuevamente hay una violación de derechos humanos. En este caso, los derechos de Andrés
ya que lo privaron de su libertad y ese es pues el primero, ¿no? Esta detención fue desproporcionada, ya que no estaba incumpliendo una orden judicial ni representaba una amenaza para la seguridad pública. Además, Andrés pues vivía en situación de calle, por lo que podría considerar pues una forma de discriminación por su condición socioeconómica, ya que también pues en este caso el Estado debía garantizar el respeto y la protección de Andrés. En este sentido, el hecho también de difundir su imagen en redes sociales con estos comentarios denigrantes podría afectar su dignidad y su reputación, además con ello vulnerando el derecho a la protección de su honor. Podemos ver aquí algunos artículos constitucionales que fueron violados, el artículo 6 que habla sobre nuevamente el derecho a la libertad de expresión, el 16 a la libertad personal y a la seguridad jurídica, el 19 las garantías en el procedimiento y el 22 la prohibición de las penas crueles e inhumanas, ¿no? En el caso de los tratados internacionales, pues el derecho a la libertad y a la seguridad personal en su artículo 9, que es esta Declaración Universal de Derechos Humanos, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla sobre la no arbitrariedad al detener a alguien, ¿no? Y bueno, como podemos ver en ambos casos, se da una violación de derechos humanos debido a que la detención en las dos situaciones, pues es de manera arbitraria y constituye una clara transgresión a los derechos fundamentales, tanto de Ana como de Andrés, y bueno, fundamentalmente su libertad religiosa, su libertad humana, su dignidad se ven sobajadas, y por casos como estos es que es importante que los derechos humanos sean considerados y garantizados, ¿no? Sin discriminación ni ninguna limitante. Les agradezco mucho. Buenas noches.